voy a agradecer? Pues por supuesto que agradezco muchísimo a la red que hayáis contado conmigo para que os cuente mi experiencia en estos tiempos tan difíciles y, cómo no, Alberto, gracias. Si no llega a ser por tu juventud y tu empeño, pues no estábamos aquí, porque te has currado un encuentro en Elche, lo has aprovechado con todo el miedo que nos daba hacerlo y al final lo has suspendido y te has atrevido a hacer una jornada virtual y que, bueno, es que de verdad mi admiración y mi agradecimiento que vaya por delante. Y luego, pues yo os voy a contar la experiencia que ha tenido el Comité de Ética de la Universidad del País Vasco. Solo voy a hablar del Comité de Ética de la Investigación con Seres Humanos, porque Fernando e Isabel también tienen algo que contar. Así que voy a centrar en la investigación en seres humanos, sus datos y sus muestras. Me encanta veros, me hace recordar momentos bonitos que hemos vivido en tiempos pasados y que en el tiempo futuro también podamos encontrarnos, incluso abrazarnos, con vacuna o sin ella, y tomarnos un vinito, comer, bailar, Luis, bailar y pues compartir, que es lo más importante. Yo voy a hablar de varios aspectos que quiero marcar de cómo hemos vivido desde aquí toda esta situación, repito, tan difícil que nos ha tocado. En primer lugar, destaco lo que quiero hablar y luego ya entro a desarrollar. Os voy a hablar de la oficina de la Dirección de Ética. Os voy a hablar de la comunicación a todos aquellos que estaban involucrados en la ética y la investigación. Os voy a hablar de ampliación en áreas de investigación, investigando sobre COVID. Os voy a hablar de las reuniones para la evaluación ética de los proyectos. Os voy a hablar también de qué ha sido lo más difícil que nos hemos encontrado desde el Comité de Ética en cuanto a investigación con seres humanos. Y por último, pues unas pocas conclusiones de lo que yo he podido coger de todo lo que os voy a hablar. Primero, oficina virtual e inmediata. Aunque todos habíamos oído y estábamos a las noticias y sabíamos que se hablaba de confinamiento, yo creo que nadie, cuando digo nadie me refiero a absolutamente nadie, se imaginaba lo que era un confinamiento, porque era inimaginable, y ni siquiera para los sanitarios. O sea, de repente que te tengas que quedar en tu casa sin poder salir para nada, eso no nos lo imaginábamos nadie. Pues de repente llegó, se hablaba, se rumoreaba, nos vamos a tener que confinamiento, pero nadie se lo imaginaba. Y de un día para otro llegó. Llegó con tan mala suerte que a mí me pilló con una baja por una otitis y ni siquiera tuve la oportunidad de subir a la universidad a recoger mi trabajo. Pero qué gran suerte tiene la Universidad del País Vasco, y es que tenemos una aplicación informática y que aunque todos los expedientes que están en la aplicación se imprimen y se hacen expedientes físicos, pues todo está en la aplicación. Y con acceso en remoto puedes acceder a la aplicación y yo, que soy la administradora, puedo tener todos los expedientes en todo momento. Pues así fue como hicimos el traslado de la oficina virtual e inmediata. En vez de trasladar los casi 2000 expedientes que tengo físicos, me fui a mi casa, tenía el portátil y con el portátil, acceso en remoto y la aplicación, la Secretaría Técnica funcionaba exactamente igual que 4 días antes del confinamiento. Comunicación a todos los involucrados en la ética y la investigación. Éramos conscientes de que había que seguir evaluando, había que seguir funcionando, pero había que comunicar ese funcionamiento. Como os digo, me pilló de baja, ni siquiera pude desviar mi teléfono del trabajo a mi móvil, con lo cual la gente podía estar llamándome al trabajo y nadie me pillaba. Entonces, lo primero que nos pareció de urgencia era hacer una nota de comunicación en la página web indicando que la Secretaría Técnica y los comités de ética iban a seguir evaluando normalmente y que toda la comunicación que tuvieran con la Dirección de Ética fuera a través del correo electrónico de la técnico Susi Marcos. Con eso ya la parte de la comunidad investigadora estaba resuelta. Ahora había que resolver cómo iba a trabajar el personal perteneciente a los comités de ética. Yo hablé por teléfono con los presidentes. En primer lugar, la directora y yo pensamos cómo podíamos hacer todo esto. Después hablé con los presidentes por teléfono. Pensamos un procedimiento de trabajo y con correo electrónico comunicamos a todos los miembros de los comités cómo íbamos a seguir trabajando. Ampliación de la investigación de las áreas de investigación en seres humanos. Os podéis imaginar, porque os habrá pasado a todos,
que de repente todo el mundo quería investigar con COVID. Todo el mundo quería hacer encuestas, quería ver cómo los programas de educación física se habían transformado con el confinamiento, cómo había afectado el confinamiento a la parte física y mental de las personas que nos habíamos quedado en casa. Se iban a solicitar datos, pero también se iban a solicitar muestras, porque también había mucha investigación que quería utilizar muestras de investigación. Me estoy refiriendo en general y sobre todo lo que más se amplió: psicología, educación física del deporte, y luego en las áreas de biomedicina, preclínica, pues departamentos como farmacología, analítica, química analítica, que empezaron a querer hacer estudios sobre las aguas residuales, bioquímica, fisiología, pues todas estas áreas querían por un lado utilizar datos y por otro lado utilizar muestras. Nos dimos cuenta que además las reuniones de marzo ya se habían realizado, no había reuniones hasta abril y esta gente quería empezar ya. Había que hacer un procedimiento de urgencia para evaluar, un procedimiento que acortara plazos tanto para solicitar como para recibir el informe de evaluación o el informe favorable si todo lo habían hecho muy bien. Sí que lo hicimos, creamos un procedimiento de urgencia, en una semana evaluamos todo lo que se solicitó, mandamos los informes de evaluación, los informes favorables en el caso en el caso que fuera necesario, pero lo que sí que os aseguro es que no dejamos de evaluar los aspectos éticos, metodológicos y legales. Es más, podría deciros que se hizo más hincapié, porque es en ese momento en el que hay que trabajar con transparencia y con excelencia. Y está claro, y siempre lo hemos dicho, que la ética es el bombón, la guinda del pastel de la excelencia en la investigación. Pues así fue como lo pensamos, así lo hicimos y resultó bastante bien, por lo menos, el procedimiento de urgencia. Y luego, de esa manera, hemos seguido evaluando hasta la actualidad. Las reuniones. ¿Sabéis por qué soy una vendedora nata de la deliberación en ética? Nosotros siempre nos reunimos físicamente, nos miramos a la cara, discutimos acaloradamente todas aquellas controversias que pueden surgir en las actividades de investigación que evaluamos. Y somos además muy discutones, somos calientes, parece mentira, somos vascos, pero somos calientes. ¿Cómo reunirte? ¿Cómo deliberar? ¿Cómo ponderar en conjunto y en consenso si no puedes estar con la gente? Qué difícil. Además, el procedimiento de urgencia se acababa de poner en marcha y todo era nuevo, corriendo e inventándote las cosas. Bueno, pues decidimos, nosotros, nuestra manera de evaluación os la he contado siempre, se envía a todos los miembros del comité toda la documentación de cada solicitud para evaluar y en ese envío se designa un par evaluador. Ese par, si quiere, puede mirar todas las solicitudes, pero es responsable de mirar aquellas solicitudes en las que ha sido designado como par. Y cuando llegamos a la reunión, se van tratando todas las solicitudes y para cada solicitud el par evaluador hace un pequeño resumen, una introducción al tema y empieza a decir en qué aspectos cree que el investigador tiene que mejorar, pues no ha valorado bien los riesgos y ahí es donde entramos en caliente todos a discutir, pues yo creo que no, pues yo he visto un riesgo que, pues y lo discutimos, bueno, pues ahora había que cambiar ese sistema ya no se podía hacer. Entonces decidimos, perfecto, el par evaluador hace un informe cada uno de lo que le ha tocado evaluar y se lo envía a su otro par. Y una vez que han recibido cada uno la evaluación del otro, hacen una llamada por teléfono, un Zoom, un Skype y discuten aquellas partes o aquellos aspectos en los que no han estado de acuerdo o incluso en los que uno ve más riesgo que el otro. Lo discuten y una vez que lo han discutido, hacen un informe por escrito consensuado que recibe el presidente y la secretaria. El día de la reunión, el presidente y la secretaria nos reunimos en un Zoom o a veces por teléfono y vamos resolviendo todos los informes consensuados junto con la solicitud y la discusión que también tenemos el presidente y yo, porque también somos muy calientes discutiendo. Y con todo eso se hace el acta con todos los informes de evaluación. Y como se ha hecho siempre, ese acta con los informes de evaluación que se redactan en la dirección de ética
y soy yo la que hago la redacción con todo lo que me han enviado y todo lo que se ha discutido en las reuniones, se envía en un documento Google Doc que tienen acceso todos los miembros del comité y además pueden comentar, hacer cambios, lo que consideren, y así se hace siempre. Claro, en este caso, como no ha habido discusión, pues si hubiera algún aspecto en el que algún miembro del comité no estuviera muy de acuerdo, pues lo decía y en ese momento ya se definiría si podíamos hacer una reunión virtual o cualquier otra cosa, una discusión por teléfono, del presidente, como fuera. El caso es que en todos estos meses no hemos tenido ningún problema. Cuando se enviaba el acta, todo el mundo estaba de acuerdo con todos los comentarios. Sí que había correcciones del tipo de forma de redactar, errores tipográficos, pero por lo demás, en ningún momento ha habido que hacer ese voy a llamar o vamos a hacer un Zoom corriendo entre todos para discutir este tema. Con lo cual, así hemos trabajado durante el confinamiento. Empezó el trabajo presencial en junio. Nosotros en junio tuvimos que volver obligatoriamente a la universidad. Y volviendo aquí, ya estábamos más tranquilos. También es cierto que los sistemas universitarios también se habían tranquilizado. En un principio, cuando empezó el confinamiento, todos los servicios informáticos estaban destinados a poder ofrecer una buena docencia virtual, con lo cual se olvidaron del resto. Yo llamé a los servicios informáticos para ver si había alguna aplicación buena para hacer reuniones y me dijeron que no estaban para eso, pero un par de meses después teníamos ya una plataforma virtual para hacer reuniones, incluso clases, reuniones con los alumnos, tutorías y demás. Pues ya que volvimos, pues vamos a utilizar la plataforma virtual y la primera reunión fue la de julio. Puedo jurar que fue tremenda. 20 personas, porque nosotros somos 20 en el comité, 20 personas, todos queriendo hablar, con temas tan controvertidos como son los de la ética con seres humanos. Bueno, fue tremendo. Os prometo que si normalmente una reunión del comité dura entre 4 o 5 horas, aquella reunión de julio eran las 9 de la noche y yo seguía aquí, en el despacho, con la reunión. A todo esto, intentando tomar apuntes en una locura porque había quien no se le oía bien, a quien se le iba la voz, la cobertura. Bueno, ese mismo día, en la reunión de julio, el último punto de la reunión fue terminar con las reuniones virtuales y volver al sistema del confinamiento. No nos resultó bien, por lo menos no al Comité de Ética en la Investigación con Seres Humanos. Sí os puedo decir que hay otros comités en la universidad que nos reunimos de manera virtual, como estamos ahora, y se hace muy bien. Pero son comités más técnicos, de eso Fernando e Isabel saben más, pero el de humanos es, pues eso, que tiende más a la discusión. Pues bien, nos ha ido fenomenal. Yo, desde luego, lo único que puedo decir a este tipo de reuniones es que ha perdido ese brillo que tiene la deliberación, lo ha perdido. Sí que es cierto que no hay deliberación, sí que podemos discutir, sí que podemos consensuar, pero falta esas discusiones que para mí eran fantásticas y enriquecedoras y que espero que en breve, no sé si con la vacuna o cómo, pero que las retomaremos en unos meses y nos podremos abrazar y luego podremos discutir mucho y consensuar, deliberar y consensuar. Bueno, pues había hablado de la plataforma. Yo creo que con esto os he dicho lo que hemos hecho, cómo hemos cambiado. Sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en qué ha sido lo que nos ha resultado más difícil para evaluar. Para evaluar investigación con seres humanos, sus datos y sus muestras. Pues hay 3 aspectos, sobre todo, que quiero haceros llegar. El reclutamiento. Claro, no podía haber reclutamiento para nada. Entonces, todo el mundo quería hacer reclutamiento online. Nos encontramos con muchísimos proyectos que ya habíamos informado favorablemente que querían cambiar el reclutamiento, que querían hacer reclutamiento online. Y al cambiar el reclutamiento también cambia un poco la metodología del proyecto. Entonces, eso nos supuso, pues primero, hacerles entender a ellos que no solo era suficiente con decir lo voy a hacer por correo. Si era anónimo, por correo no lo puedes hacer. Bueno, pues eso llevó un tiempo de asesorar a los investigadores y, ¿por qué no?, también nosotros de inventar y de hacer cosas nuevas. Y luego la mayor parte de los proyectos que utilizaban datos, pues utilizaban encuestas anónimas y online. Qué fácil para la ética, ¿no?
no hay nada que proteger. Los datos no son personales, son anónimos, se hace a través de Google Form y, oye, no hay nada que rastrear, nada que, bueno, que tenga un valor social lo que vas a hacer, que metodológicamente no sea un despropósito, que vayas a obtener algo y ya está, ¿no? Bueno, pues no es tan fácil. No es tan fácil porque la mayor parte de los proyectos pues trataban de conocer el estado físico y mental de las personas que estaban en confinamiento. Es más, no solamente de las personas en general, yo creo que buscaban y ahondaban en aquellas personas que ya de antes estaban sufriendo ansiedad y depresión para conocer hasta dónde les había apretado las tuercas el confinamiento. Y claro, en el comité de ética hay una cosa que está muy clara. Si tú vas a trabajar y tu proyecto puede tener un riesgo psicológico, tienes una obligación moral para con el participante de ayudarle, si tú ves que está sufriendo algún tipo de riesgo, ¿no? En este caso, ¿cómo vas a ayudar si es anónimo? ¿Cómo vas a detectar que alguien está sufriendo ansiedad o incluso se está planteando un suicidio porque no puede más si no sabes quién es? Y desde el punto de vista de la ética, ¿cómo puedes hacer una intervención en una persona que le puede provocar riesgo y no vas a ayudar? O sea, ahí se nos ponía enfrente pues muchas cosas, ¿no? En un principio todos los miembros eran reacios, esto no puede ser, si tiene riesgo no se puede hacer. Pero claro, ¿cómo investigamos el riesgo psicológico en pandemia con lo que quería? Bueno, pues después de muchísimo discutir, se decidió que en la hoja, la parte de información que debe llevar el cuestionario por delante, pues tenía que decir, en el caso de que te encuentres mal, dejar un número de teléfono y un email de contacto ofreciendo ayuda para que la persona que pudiera estar sufriendo pues una depresión fuerte o incluso eso, un pensamiento pues más allá de la depresión, tuviera un teléfono donde agarrarse, un correo electrónico para poder abordar el asunto pues con psicólogos clínicos que están mucho más preparados que cualquier otra persona. Pues eso fue lo que admitimos. Creo que fue un cambio importante. Me parece que esto no es algo que se deba hacer siempre, pero que en el momento en el que nos encontrábamos estaba bien. De hecho, el Ministerio de Universidades encargó a la Universidad del País Vasco que fuera líder de un proyecto precisamente para estudiar el estado psicológico durante el confinamiento de la población general española. Y ha sido un proyecto a nivel nacional y creo que lo que han conseguido es eso. No sé si han conseguido mucho, pero desde luego sí poder hacer una foto del estado psicológico de la población general de la nación y bueno, creo que los resultados han sido preocupantes. Con lo cual, pues ha sido importante todo este tipo de estudios. El segundo conflicto que nos encontramos era el material biológico de origen humano. Claro, las muestras que iban a llegar eran muestras que estaban infectadas por COVID, o no, porque nos llegaban muestras de PCRs positivas y negativas. Y además, en la universidad había muestras de origen humano que se habían obtenido con anterioridad al confinamiento, pero que igual podían tener el SARS-CoV-2, ¿no? Porque si en diciembre fueron los primeros casos y se ha hecho un reclutamiento de saliva en un colegio de Vizcaya, pues en el mes de enero o de febrero, pues esa saliva igual alguna podía estar. Entonces, claro, los investigadores empezaron a estar preocupados, empezaron a llamar a la Secretaría Técnica. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvimos? Pues nos reunimos con el comité en la investigación, con agentes biológicos, también llamamos al jefe del servicio de prevención, también a la persona que se había nombrado como responsable COVID de la Universidad del País Vasco y entre todos decidimos cómo debía trabajarse. ¿Perdón? Cómo debía trabajarse esas muestras y cómo debía tratarse las muestras. Es decir, aquellas que llegaran, cómo debían pues inactivarse y las que estaban aquí, en qué condiciones había que trabajar con ellas, pues como se trabaja en los hospitales, campana de seguridad biológica en todo caso, EPIs correspondientes a trabajo con SARS-CoV-2, etcétera.
fruto de esa reunión, lo que hicimos fue poner en la página principal de la Universidad del País Vasco, que podéis acceder de la página de ética, pusimos una nota de aviso indicando cómo había que proceder con el asunto de las muestras biológicas de origen humano. Relaciones con el sistema vasco sanitario y el biobanco. Bueno, yo entiendo, y para nosotros, no sé cómo funciona en el resto de las comunidades, pero en la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda muestra que venga del sistema vasco sanitario, del sistema de salud sanitario vasco, tiene que pasar por el biobanco. Nosotros solo podemos traer muestras a la universidad si lo hacemos a través del biobanco vasco. Pero claro, era un momento difícil en los hospitales y difícil también para el biobanco. Y porque yo entiendo que los biobancos han sufrido muchísimas presiones durante la pandemia. Entonces, claro, eso nosotros necesitábamos las muestras, había presión, en los hospitales había mucha presión y bueno, pues se nos hizo difícil. Gracias a Dios, todo se pudo solucionar, todo se encauzó y estuvo bien. Y por último, os quiero contar pues, una experiencia personal que hemos tenido desde la Dirección de Ética. Hubo un grupo de investigadores de la universidad que no son docentes, solo están contratados para investigar, que cuando se confinaron, pues pensaron que ellos podían hacer algo por la sociedad, que irse a casa a no hacer nada les parecía muy triste. Se pusieron en contacto con nosotros y ellos lo que planteaban es una recetilla para hacer PCRs con una metodología básica y que no necesitaba de reactivos que había que comprar y por tanto no estaba al albur de la rotura de stocks, que es el gran problema que ha tenido el mundo sanitario durante esta pandemia. Era una prueba de PCR que se hacía en 4 horas y que costaba 15 euros la muestra. Nos ofrecimos al gobierno vasco para poder ayudar a hacer PCRs porque considerábamos que en ese momento lo importante era PCR y confinar, no confinamiento sin más, y luchamos por conseguir. De hecho, hicimos un convenio, creamos protocolos específicos para toma de muestra en residencias, que gente que estuviera afectada viniera a la universidad para que se les tomara aquí las muestras, PCRs a 15 euros la muestra en 4 horas. Bueno, pues una pena, trabajamos mucho todos, pero ya sabéis lo que pasa. A veces el sistema del gobierno, pues tan oscuro, poco transparente y difícil de entender, pues por el motivo que fuera, esto no salió adelante y después de tanto trabajo, pues nos quedamos un poquito, ¿qué os diría yo? Mal. Éticamente, bueno, y personalmente, para mí fue una frustración tremenda haber tenido una solución, bueno, una ayuda, ¿no? Y que no se hubiera considerado. Por eso tenemos que empujar muchísimo los que hacemos investigación básica, que sin básica no hay investigación. La investigación básica es primordial. Y creo que es a nosotros a los que nos compete, ¿no? A las universidades y a los centros de investigación a empujar eso. Y termino porque me estoy enrollando. Conclusiones, rápido. ¿Qué hemos modificado a qué nos ha obligado este bicho asqueroso que nos ha tocado vivir en el año 2020? Bueno, pues en mi oficina ha desaparecido el papel. No hay papel. Nos hemos cargado todo el papel. Todo es virtual, todas las firmas son digitales y toda la documentación es virtual. Tiene todo el soporte en una aplicación telemática y no hace falta nada más. Hemos sido capaces de demostrar que no hace falta papel para hacer gestión de ética en la investigación. Eso es la primera. La segunda, hemos inventado un sistema de evaluación que funciona. Le falta lo que os decía antes, ¿no? El brillo de la deliberación, pero funciona. Podemos seguir evaluando, podemos seguir informando sobre proyectos, actividades de investigación y los aspectos éticos, metodológicos y legales de los mismos. Y por último, se ha confirmado que los miembros de los comités de ética están dispuestos a seguir trabajando siempre, incluso en condiciones de urgencia y de presión, en condiciones que siguen siendo de alegría y optimismo por la ética y la investigación de nuestra universidad. Y desde luego, nuestro fin es que la investigación que se realiza en nuestras universidades cumpla con los requisitos éticos, metodológicos y legales, y que por tanto sea una ciencia excelente y virtuosa. Una vez más, confirmamos la capacidad de adaptación del ser humano. Y con esto y un bizcocho,
pues escuchamos al siguiente. Muchas gracias. Gracias, Susi. ¿Hay alguna pregunta? La veremos al final de la sesión. ¿Vale? Ahora va a continuar Fernando. Fernando, ¿tienes el micro apagado? Sí. Y nada, vamos a darle unos minutos que va a cargar una presentación además. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, y a la organización de este workshop. Me parece muy interesante y que viene muy a cuento y, bueno, ya que no hemos podido realizar el congreso presencial, pues por lo menos tenemos esto que me parece muy buena iniciativa. Entonces yo me encanta Susi porque es tan sentimental y tan... Yo soy mucho más convencional, ¿vale? Entonces he preparado una presentación, pero bueno, también intentaré hacerla con sentimiento, como lo hace Susi, ¿no? Entonces voy a ver si la puedo cargar. Lo malo de esto de la presentación que estuve viendo ayer con Alberto es que cuando cargue la presentación os dejo de ver a todos y solamente veo mi presentación. Entonces me encuentro como solo en el desierto. Me dicen por ahí que no. No, yo tengo un truco. ¿Qué programa vas a usar, Fernando? Estoy con el... ¿PowerPoint? Con el Chrome, Google Chrome. No, pero para presentar. ¿PowerPoint? Sí. Vale, pues en lugar de darle a modo presentación, dale Sí. modo lectura, que es el botoncito que está justo a la izquierda de la presentación. Lo estuvimos viendo. Te lo llevas a un lado de la pantalla y en el otro lado de la pantalla dejas la videoconferencia. Ya, pero es que no funciona porque yo uso Apple. Ah, pero no puedes ver dos pantallas a la vez. Sí, pero se pierde resolución. Ayer estuvimos probando con Alberto. Sí, Vale, no Se pierde resolución y la veis peor, ¿vale? Vale, pues nada, mentira. Yo es que eso es lo que empleo en las clases. Muchas gracias de todas formas. Lo siento, Y bueno, pues ya está. Así que nada, pongo la presentación. Antes de nada, y mientras que os veo las caras, pues a los pocos que tenéis la cámara encendida, que me parece bien también, mi presentación sobre todo va a ir dirigida, aprovechando el foro, a explicar un poco el modelo que hemos llevado a cabo en el CNV desde hace muchos años en cuanto al funcionamiento de la Comisión de Bioseguridad, qué relación debe tener con el Comité de Ética y con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la entidad. Y, por supuesto, iré dando pinceladas de cómo nos ha afectado a nuestro sistema de gestión todo lo que ha ocurrido con el COVID, ¿no? Y luego pondré un par de diapositivas centrándome sobre todo en esto, ¿no? Pero sobre todo lo que voy a exponer es un sistema de gestión, ¿vale? Entonces, voy a... Vale, ¿la veis bien? Sí, Fernando, se ve muy bien. Adelante. Se ve muy bien. Bien, entonces, como os decía, vamos a empezar bueno, voy a intentar explicar qué es lo que consideramos que puede ser una comisión de bioseguridad, ¿vale? En principio debe ser un comité consultivo representativo con capacidad científico-técnica. ¿Esto qué significa? Me estoy centrando sobre todo en lo que sería este modelo en un centro de investigación. Pues es un comité consultivo que da apoyo a la dirección del centro en lo tocante a la evaluación y a todo lo relativo al riesgo biológico. Y claro, lógicamente, este comité debe tener una capacidad científico-técnica adecuada para poder evaluar y valorar pues, todos los aspectos que le puedan llegar. Tiene que haber, como os decía, una muy buena coordinación, por supuesto, con el Comité de Ética en Investigación de la entidad y, por supuesto, con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, porque habrá temas que tengan que ver con la prevención y ahí también tiene que existir esa coordinación. Fernando, se te ha ido la pantalla. Se me ha ido la pantalla. ¿No se ve la presentación? No, es que alguien ha intentado presentar. Por favor, no presentéis nadie, por favor. Fernando, tú tienes que volver a presentar. Vale.
¿Ahora lo volvéis a ver? ¿Hola? Perfecto, adelante. Vale. Sí, se ve bien. Entonces, Adelante. ¿perdona? Bien, continúo. A no ser que me digáis lo contrario. Sigue, Entonces, sigue. ¿qué características debe tener este comité y qué actividades normalmente debería realizar, ¿no? Como os decía, es un asesoramiento técnico a la dirección. Esto de técnico lo resalto, lo debería haber puesto en mayúsculas, ¿vale? Y sobre riesgo biológico. Por supuesto, este comité, si existe en este centro de investigación, pues yo creo que es el foro más adecuado para que en él se desarrollen las políticas y los códigos que a nivel interno debe aplicar el centro o el instituto en bioseguridad. Por supuesto, su principal función son las evaluaciones de riesgo biológico y para ello tiene que tener en cuenta, por supuesto, si las instalaciones con las que cuenta esta entidad pues son adecuadas y si las actividades que se van a realizar hay que ver qué tipo de riesgos van a producir, qué nivel de riesgos van a producir y si estas actividades se podrían realizar adecuadamente en las instalaciones de las que dispone la entidad o hubiera que cambiar algo. Por supuesto, también yo creo que debe llevar una supervisión del licenciamiento y gestión de las instalaciones. El licenciamiento me refiero a que las instalaciones del instituto, del centro, de la entidad, pues estén autorizadas, tengan las correspondientes resoluciones de autorización o al menos se hayan notificado a la autoridad, ¿vale? Según cada caso, si es la autoridad laboral o es el comité interministerial del organismo modificado genéticamente. O el Ministerio de Agricultura o la Consejería de Medio Ambiente, la entidad que corresponda, la autoridad que corresponda. Por supuesto, también debería llevar la supervisión de qué normativa y qué formación se le da al personal de esa entidad, qué tipo de manuales, de procedimientos se aplican y cuál es el sistema de formación a aplicar. Y, en general, lo ideal, y de esto hablaré más tarde, es que se realice una supervisión del programa de gestión del riesgo biológico. Os adelanto que una diapositiva que voy a poner posteriormente, que actualmente ya existe un sistema de gestión del riesgo biológico en el mismo marco que pueda existir sistemas de gestión en calidad, en medio ambiente, etcétera. Pues también puede haber un sistema de gestión en bioseguridad y en riesgo biológico en general. Y teniendo en cuenta ese marco, ese sistema de gestión, recientemente ha salido la norma ISO 35001 que utiliza el círculo de Deming de aseguramiento de la calidad y que indica unas pautas sobre cómo debe ser la comisión de bioseguridad. Primero, debe tener unos criterios de referencia documentados, debe tener una representación multisectorial conforme a la naturaleza y la magnitud de actividades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debe disponer de especialistas o puede llamar especialistas para poder evaluar adecuadamente riesgos, pues si se trata de materiales biológicos que puedan ser muestras de diagnóstico o cultivos puros de determinados virus o bacterias, dependiendo del tipo de material biológico de riesgo. Debe, por supuesto, tener una sistemática en el abordaje de los temas, con asignación de recursos, el seguimiento de los diferentes temas que se evalúen y tener claro dónde finalizan las acciones de la comisión. Debe tener un presidente designado normalmente por la dirección y en las reuniones pues deben tener una frecuencia definida, apropiada y según las circunstancias que toquen. En nuestro caso, en el Centro Nacional de Biotecnología, la verdad es que nosotros esta comisión ha ido evolucionando hacia una situación lo más práctica posible, que lleve el menor tiempo posible, pero con una sistemática que no desvirtúe las actividades de la comisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hemos pasado de reuniones que eran totalmente presenciales a tener, sobre todo, el tratamiento de los temas
muy telemático mediante email y reuniones mucho más espaciadas y solamente cuando realmente son necesarias. Esto lo que hace es que tengamos más agilidad a la hora de evaluar los temas y más rapidez. Ahora os iré explicando cómo lo hacemos. Por supuesto, lo ideal es que en esta entidad donde pueda existir riesgo biológico, pues haya un servicio de bioseguridad que se encargue, que haga el trabajo de campo y que se encargue que su actividad primaria sea pues el control del riesgo biológico. Ahí veis una serie de actividades básicas que debería realizar este servicio. Primero, por supuesto, colaborar en las evaluaciones de riesgo, elaborar la documentación técnica de formación, los procedimientos normalizados de trabajo, los procedimientos de trabajo seguro, manuales, planes de emergencia y contingencia, la adquisición de infraestructura de protección en cuanto a equipamiento de protección colectiva, equipos de protección individual, por supuesto, todo el tema de diseño de instalaciones. Una de las actividades principales de este servicio puede ser la formación e información del personal expuesto a riesgo biológico. Lógicamente, también realizar una vigilancia operacional para comprobar que las normas y las pautas que se han adoptado a nivel interno y conforme a la legislación se están cumpliendo de forma efectiva. Y luego también gestionar los residuos especiales, que como sabéis, pues bueno, es un tema bastante complejo porque un centro de investigación, un hospital, una facultad, pues puede generar muchos tipos de residuos y que pueden tener diferentes riesgos. ¿Cómo funciona a nivel interno cuando un investigador pues, va a trabajar con algún material que tiene riesgo biológico y que, por tanto, necesita que la comisión evalúe este riesgo? Bueno, pues el investigador solicitante va a disponer de una serie de formatos que se han editado y aprobado previamente por la comisión y que le va a distribuir el servicio de bioseguridad. El servicio de bioseguridad va a funcionar como correa de transmisión entre el investigador principal que va a llevar a cabo ese proyecto, que tiene el riesgo biológico, y la comisión de bioseguridad. Lógicamente, por tanto, el jefe o el responsable o el coordinador de ese servicio de bioseguridad deberá formar parte de la comisión de bioseguridad y normalmente lo ideal es que sea el secretario y que también tenga voz y voto. Entonces, el servicio de bioseguridad, como os digo, es importante en este sentido porque va a actuar como correa de transmisión. Ahí veis que, en concreto, en el CNB utilizamos diferentes formatos y tenemos una sistemática de trabajo que pueda ser mejor o peor. Nos ha funcionado bastante bien hasta ahora y la seguimos implementando bien de esta forma, mediante una serie de formatos que tenemos para modificaciones genéticas, para agentes biológicos, y ahí nos estamos refiriendo a cultivos puros, bacterias, virus, SAB2, que serían líneas celulares, muestras de diagnóstico, cultivo primario que pueden tener riesgo, cultivos primarios que deriven de esas muestras de diagnóstico, y SAB3, que sería el protocolo de trabajo con todo el material biológico con el que se quiere trabajar. Entonces, ahí a la derecha tenéis un ejemplo de uno de los formatos que utilizamos y, bueno, utilizamos esta sistemática. El investigador solicitante envía los formatos al servicio de bioseguridad, se revisan, se comprueban si falta información, se recaba información si faltase o se pueden discutir si hay dudas o alguna información que no quede suficientemente clara, y es el servicio de bioseguridad quien entrega estos formatos mediante correo electrónico a la comisión de bioseguridad para su evaluación. Si el aspecto de evaluar fuera lo suficientemente importante, tendríamos, por supuesto, una reunión presencial, pero muchas veces tenemos simplemente evaluaciones de trámite que son fáciles y que se pueden resolver, como os he comentado, mediante correo electrónico, lo cual hace que tengamos mayor agilidad y que el investigador solicitante pues tenga un informe de la comisión mucho más rápido. ¿Qué es lo que nos estábamos planteando antes de que llegara el COVID-19? Pues nos estábamos planteando, con el permiso del Comité de Ética del CSIC o llevando a alguna forma de coordinación con ellos, utilizar unos formatos que fueran comunes al comité, de tal forma, o sea, utilizar los formatos del comité con una adenda
que ahora os explicaré, de tal forma que nos ahorráramos papeles, de tal forma que el investigador ya pudiera utilizar esos formatos para pasar sus proyectos por la Comisión de Bioseguridad y que una vez estos se aprobaran a nivel interno y se hubieran pedido a las autoridades correspondientes si hiciera falta los correspondientes permisos, pues esta documentación ya se pudiera enviar directamente al comité de ética. Esto supone un ahorro en cuanto a papel, en cuanto a esfuerzo y puede ser bastante más práctico que utilizar primero unos formatos para la Comisión de Bioseguridad y luego otros formatos para el comité de ética. Vino lo de COVID, precisamente en enero íbamos a tener una reunión para todos los IPs y bueno, pues esto se ha paralizado en este momento, aunque nos estamos replanteando volver sobre este tema e intentar iniciar el cambio añadiendo un anexo a los formatos del comité. Claro, los formatos del comité de ética, al menos los del CSIC, son bastante genéricos, lógicamente, y van sobre proyectos. También pueden ir sobre actividades informales, ¿no? Pero más o menos tienen formato de proyecto. Entonces, nosotros consideramos bastante conveniente añadir un anexo a estos formatos con una serie de cuestiones a nivel práctico interno para comprobar, por ejemplo, en qué laboratorio se quiere utilizar, qué tipo de instrumentación dentro del laboratorio se quiere utilizar. O sea, una serie de aspectos a nivel interno que a nosotros nos ayudan a evaluar la actividad que se va a realizar y un poco a gestionar de forma adecuada las instalaciones de contención de uso común. Entonces, este habría sido, y pensamos que en el futuro se puede llevar a cabo, la forma de actuar. Como os decía anteriormente, tiene que haber una relación y una coordinación buena entre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Comisión de Bioseguridad. Me explico. Hay un punto que hay una conexión fuerte, que son los patógenos humanos. Sabéis que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, una de sus principales funciones es evaluar los puestos de trabajo, evaluar los lugares de trabajo y teniendo eso en cuenta, también los patógenos humanos que puedan aparecer en esos puestos de trabajo o en esos lugares de trabajo. Y la Comisión de Bioseguridad también tiene que evaluar esos patógenos humanos. Por tanto, ahí tiene que haber una buena coordinación, cada entidad o cada órgano en sus funciones, pero tiene que haber una coordinación. Nosotros lo que hacemos periódicamente es enviar las evaluaciones de riesgo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que ellos tengan una idea más clara de con qué se está trabajando en los determinados laboratorios y si es conveniente hacer una actualización de la evaluación de ese lugar de trabajo o de esos puestos de trabajo. Por supuesto, la labor de la Comisión de Bioseguridad trasciende también a la evaluación de organismos modificados que puedan ser patógenos, no humanos y también a los patógenos silvestres no humanos, ¿vale? Pero aquí el punto de unión entre el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Comisión de Bioseguridad estaría en la evaluación de todas las actividades que se realicen con patógenos humanos. En cuanto a la coordinación fundamental entre el Comité de Bioseguridad de cada centro e instituto que pueda haber, yo me estoy refiriendo sobre todo al CSIC, que es lo que conozco, y el Comité de Ética de Investigación del CSIC, pues esa coordinación tiene que ser muy buena. Primero, ahí he puesto a la derecha pues los pasos que deberían darse, ¿no? Primero, el investigador debe recibir una autorización interna, que no es oficial, pero que es muy importante para poner en marcha todo el proceso, sobre todo si hay que solicitar autorizaciones a las autoridades correspondientes. Luego tendríamos esa solicitud de autorización al CIMOC, si estamos hablando CIOMG, lo he escrito mal, CIOMG, al Comité Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, si estuviéramos hablando de recombinantes, o a la autoridad laboral, si estuviéramos hablando de cualquier agente biológico que pueda producir riesgo a los trabajadores, pero también tenemos otras autoridades, como ya os he dicho anteriormente, si estuviéramos trabajando con patógenos vegetales, pues también tendríamos las consejerías de Medio Ambiente o de Agricultura,
Si tuviéramos patógenos animales también tendríamos esas autoridades. Y bueno, una vez que ya se obtienen las autorizaciones correspondientes, pues el investigador ya presenta su solicitud al Comité de Ética en la Investigación y cubriendo pues todos los aspectos. Esto es un recordatorio del procedimiento de solicitud cuando estamos trabajando con agentes biológicos que puedan producir un daño a los trabajadores, ¿no? El titular de la actividad es el director de la entidad, debe realizar una notificación a la autoridad laboral de la comunidad autónoma correspondiente. Entiendo yo que esto es la Dirección General de Trabajo, en algunas comunidades se llama así, en otras se llama de otra forma, pero bueno, esto al final ha derivado a que quien está de alguna forma encargándose de estos expedientes, al menos en la Comunidad de Madrid, en este momento es el Instituto Regional de Seguridad y Salud del Trabajo. Pienso que en el caso concreto del CSIC, que es una entidad de orden nacional, pues debería ser el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, pero bueno, al final se ha derivado en este tema. Ellos pueden, por supuesto, son órganos técnicos que pueden generar informes técnicos y que podrían generar los informes técnicos hacia la autoridad laboral. Esto funciona relativamente bien o regular, no está funcionando del todo, funciona mucho mejor lo que veremos a continuación con los modificados genéticamente, pero bueno, este es el marco que tenemos, es donde nos tenemos que apoyar a la hora de notificar una instalación o actividades con patógenos o material biológico en general que pueda dañar a los humanos. ¿Qué se notifica? Pues se notifican las instalaciones en las que se va bajar la voz, por favor. Instalaciones en las que se vaya a utilizar agentes biológicos del grupo de riesgo 2 o superior o asimilados a esos grupos de riesgos, utilización por primera vez de agentes biológicos del grupo de riesgo 2 o superior o asimilados, utilizaciones sucesivas de agentes biológicos asimilados al grupo de riesgo 3 y utilizaciones sucesivas de agentes biológicos del grupo de riesgo 4 o asimilados. Todos sabemos que en España, hoy por hoy, desgraciadamente, pues no tenemos ningún laboratorio de nivel de contención 4, por lo tanto, este grupo de riesgo pues no se puede trabajar en investigación. En cuanto al riesgo biológico para el medio ambiente, teniendo en cuenta los organismos modificados genéticamente, el procedimiento sería que el titular de la actividad, teniendo en cuenta, utilizando los formatos que se han puesto a disposición en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente, pues haga la solicitud a esta Dirección General. Esta solicitud se transmite a la Comisión Nacional de Bioseguridad, que es el órgano técnico, que evalúa los expedientes. De aquí sale un informe técnico al Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente, que es la autoridad ejecutiva, que es la que emite las correspondientes resoluciones de autorización. ¿Qué se notifica en este caso? Pues se notifican todas las instalaciones donde se producen o almacenan organismos modificados genéticamente para cualquier tipo de actividad. O sea, que aquí estamos valorando tanto laboratorios básicos con un grado de confinamiento 1, como laboratorios de grado de confinamiento 2, 3 y 4, si existieran. Y también hay que notificar de forma específica las actividades confinadas de tipo 2, tanto para el uso y almacenamiento de modificados genéticamente, como las actividades confinadas de tipo 3 y 4. Además, aportando la evaluación de riesgo. Bien. Continuando, con la autorización final del Comité de Ética, como sabemos, estos comités normalmente pueden evaluar tanto actividades formales, o sea, proyectos de investigación, como actividades informales, cualquier actividad que un investigador en un momento determinado quiera llevar a cabo para las que puedan existir uso de material de organismos modificados genéticamente, agentes biológicos de riesgo o materiales, animales de experimentación o materiales y datos de origen humano. La Comisión de Bioseguridad únicamente me estoy refiriendo a agentes patógenos y organismos modificados genéticamente. Como sabemos, el tema de evaluar los proyectos
en los que se utilizan animales de experimentación, pues los llevan los correspondientes comités de ética en experimentación animal, y las muestras y datos de origen humano, el uso de muestras y datos de origen humano, pues las evalúa directamente el comité de ética de investigación, ¿vale? Aquí os he querido indicar pues, que todo esto se encuadra en un sistema de gestión del riesgo biológico. Ya a partir de nuestro subcomité generamos una norma, un ECUA, que es la 15.793, de gestión del riesgo biológico en laboratorios, en los laboratorios, y hace muy poco, unos meses, ha salido la norma ISO 35001 sobre gestión del riesgo biológico en laboratorios e instalaciones que tienen que ver con los laboratorios, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, pues este sistema de gestión es muy similar al que se puede aplicar en calidad, en medio ambiente y en prevención de riesgos laborales a través de la norma SOSA. Utiliza los mismos mecanismos, el mismo mecanismo de aseguramiento de la calidad y, por supuesto, todo este tema relacionado con evaluación de riesgos, de comisiones de bioseguridad, etcétera, pues están implantados en nuestros sistemas de gestión. Por último, ¿cómo ha impactado la pandemia COVID-19 en cuanto a nuestra sistemática de trabajo y en cuanto a las actividades de las comisiones de bioseguridad, etcétera? Bueno, pues como toda crisis, yo considero que ha habido efectos positivos, que son los primeros que pongo, pero también ha habido efectos negativos. Yo quiero ser optimista y creo que después de estas crisis siempre vamos a mejorar, ¿no? Vamos a obtener más efectos positivos que negativos, pero quiero hablar de los dos. Teniendo en cuenta que ha habido un escenario en cuanto a la financiación e investigación en el cual bueno, a través de diferentes convocatorias que todos conocemos, o extraordinarias y ordinarias, pues ha habido un incremento de la financiación muy significativo en los proyectos relacionados con COVID-19 y en concreto con el virus SARS-CoV-2, ¿vale? Y bueno, pues esto afecta de lleno, esta financiación y este escenario afecta de lleno, por supuesto, a las actividades de las comisiones de bioseguridad, lógicamente, porque estamos hablando de un agente patógeno humano del grupo de riesgo 3 que además va por el aire. O sea, no, esto que os voy a contar que no sepamos todos, ¿no? En cambio, sí que se ha producido un aumento de la financiación de nuevas instalaciones para la remodelación de instalaciones, pero yo creo que no ha ido tan acompañado este aumento de la financiación como el aumento de la financiación para proyectos. Por eso pongo la financiación para proyectos muy en grande y la financiación de nuevas instalaciones en pequeñito, ¿eh? Entonces, ha habido un aumento agudo en el número de actividades notificadas. Eso es bueno, eso esencialmente es bueno. Esto quiere decir que los investigadores, bueno, pues se han dado cuenta de que ahí está la Comisión de Bioseguridad, en primer lugar, que están las autoridades correspondientes que visan todos estos proyectos y que luego están los comités de ética en la investigación, que son los que finalmente dan la autorización para el trabajo en esas condiciones, con esos patógenos o con esos materiales de riesgo. Por lo tanto, eso es bueno. También, de alguna forma, ha habido un aumento de la comunicación. O sea, yo creo que ha habido una toma de conciencia, como pongo ahí, por la cual pues, los investigadores se han dado cuenta de, oye, esto, dada la situación, pues me lo tienen que avisar, pues vamos a cumplir y en ese sentido, pues yo creo que hemos mejorado bastante. Todo esto da lugar a un mejor conocimiento del papel de las comisiones de bioseguridad y los comités de ética, de ese papel que yo creo que es fundamental, que es muy importante a nivel, no solamente de los centros de investigación, a nivel social, ¿no? Y, por supuesto, ha habido un aumento general, pero a nivel social, ahí veis a Calleja, ¿no?, en la foto, de la importancia de la bioseguridad, o sea, como mecanismo fundamental o como rama del saber o ciencia que es muy importante para asegurar, para que toda la población y, por supuesto, en determinados ámbitos tenga mayor seguridad, ¿no?
Entonces, esto ha sido tal vez lo más beneficioso. ¿Efectos negativos? Bueno, vuelvo al escenario, ¿no? Ahora lo pongo en rojo. Esa financiación de proyectos relacionados con COVID. Vale. Actividades notificadas muy concentradas en el tiempo. Esto ha sido estresante. O sea, durante, diría yo, 2 o 3 meses hemos estado bastante estresados en el sentido de que han aparecido muchos proyectos, los hemos tenido que evaluar en unas condiciones, ya comentaba Susi, un poco fuera de lo normal, ya no había reuniones presenciales, todos estábamos en casa, confinamiento, todo a través de teléfonos móviles y, bueno, menos mal que existen los portátiles, existen las wifi, existe internet y todo lo demás. Y, bueno, pues si antes había algo de papel, pues en un momento determinado ya no teníamos nada de papel. Yo me he acordado muchísimo cada vez que firmaba un documento de qué bien hice el año pasado en sacarme una firma electrónica, ¿vale? Yo creo que esto nos ha salvado muchísimo. Entonces, en este sentido, sí que hemos tenido que hacer una reconversión de lo analógico a lo digital y del papel a lo virtual, ¿no? Todo esto también da lugar a que ha habido bastante lío en la comunicación y coordinación, ¿no? Deficiente. No es algo tan fácil como que todos estemos en los puestos de trabajo y me subo al tercero, me bajo al primero y veo a fulanito y hablo con él y me intento coordinar, ¿no? Todo esto pues tenía que ser cada uno en su casa y la acumulación de expedientes hace que, pues, que esto haya dado lugar a problemas. Ha habido también un aspecto que a mí me gusta resaltar y que es muy importante, y estoy hablando de bioseguridad pura y dura, y es que, claro, se han financiado proyectos para trabajar con elevado riesgo, para trabajar con SARS-CoV-2 y tal vez no se disponga de las mejores instalaciones para trabajar con este virus. Y esto, pues, yo lo he visto en varios casos, incluso dentro de mi casa, dentro del CSIC. Proyectos que exigen la utilización del virus, al menos in vitro, pero el uso del virus infectivo, y eso exige un laboratorio de nivel 3 que esté preparado para trabajar con aerófilos, ¿vale? Y también en relación con esto, pues se sigue notando una falta de cultura en bioseguridad, en el sentido de que muchas veces no se conocen las condiciones necesarias para trabajar de forma segura con un agente de estas características. Y se piensa que no se tiene un concepto de lo que es un laboratorio de nivel 3. Ahora lo veremos, ¿vale? Y esto es importante que todos lo cojamos porque si no, no sabemos dónde estamos. Hubo un documento que sacamos en un momento determinado pensando en todo esto y que yo creo que vino bien a mucha gente porque se encontró con un problema y es, tengo muestras que pueden tener o que tienen seguro SARS-CoV-2, ¿cómo las tengo que tratar, ¿no? Entonces generamos, entre varios especialistas en bioseguridad, generamos, y a través de AEBIOS, de la Asociación Española de Bioseguridad, generamos un documento que nos solicitaba la red de biobancos, hicimos un webinar también sobre este tema y un poco establecimos en función del tipo de materiales a trabajar que pudieran o no contener virus, que fuera muestra de diagnóstico, bien ya que necesitasen la amplificación del virus, la obtención de cultivos puros del virus, pues qué nivel de contención habría que aplicar y qué prácticas habría que aplicar en este nivel de contención. Yo creo que este documento tuvo bastante relevancia en su momento y pudo servir a bastante gente. Incluso en un aspecto que está en el cual hay bastante desconocimiento y son las condiciones de transporte del material biológico infeccioso. No se conocen o se ha hecho mal durante mucho tiempo y ahora cuesta cambiar los hábitos y realizar ese transporte conforme a la normativa vigente y en condiciones de seguridad. Incluso hemos tenido en el CNB algún evento no adecuado de llegada de muestras no en las mejores condiciones. Por último, yo creo, aprovechando este foro, yo quiero aclarar bien el concepto de qué es un laboratorio de nivel 3
en el que se va a trabajar con agentes aerófilos del grupo de riesgo 3 y qué elementos debe tener. Y aquí me bajo yo a Biosafety Officer y a mi profesión y a mi experiencia en instalaciones y en el trabajo en nivel 3, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, los especialistas en bioseguridad, como dos bloques de laboratorios de nivel 3. Laboratorios de nivel 3 más sencillos o menos exigentes, en los cuales se puede trabajar con agentes del grupo de riesgo 3, pero que van por vía parenteral, normalmente a través de artrópodos o mediante otras vías, pero que no van por el aire, ¿vale? Y luego laboratorios de nivel 3 en los que se puede trabajar de forma segura con agentes aerófilos o agentes que van fácilmente a través de aire en partícula seca o a través de aerosoles finos. En todas esas circunstancias el aumento del riesgo es muy significativo y, por tanto, no podemos aplicar el mismo rasero a unos laboratorios de nivel 3 que a otros. Es muy importante que haya una ducha de salida como barrera de contención secundaria, una ducha para el arrastre mecánico de una posible contaminación que pueda llevar el personal. Las puertas de barrera que estén en barrera tienen que ser neumáticas, tiene que haber un airlock de suficientes dimensiones para poder extraer cualquier elemento de forma segura del laboratorio. Me estoy refiriendo a mobiliario, a instrumentación. Ese airlock, como el pass-through box que veis ahí abajo, deben tener sistemas de tratamiento seguros, normalmente inactivación química y posterior ventilación. Por supuesto, tiene que haber filtración EPA en extracción y un gradiente de presiones, pero ese sistema de tratamiento de aire debe funcionar muy bien, incluso en situaciones de contingencia o de emergencia, y tiene que haber un sistema de tratamiento de efluentes que sea capaz de recoger y tratar todos los efluentes del laboratorio, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo lo que os decía, ¿no? Que se han autorizado proyectos y se quiere llevar a cabo esos proyectos en instalaciones que no disponen de todos estos elementos o que no disponen de gran parte de estos elementos y que estas instalaciones se llaman laboratorio de nivel 3, pero ya os decía que dentro del concepto de laboratorio de nivel 3 caben muchas cosas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. No sé si me he pasado del tiempo. Vale, creo que más o menos bien. Perfecto, Fernando. Muchas gracias a ti. Hay algunas preguntas, yo también me he apuntado alguna más, luego al final de la sesión las hacemos. Así que nada, doy paso a Isabel Blanco. Puedes ir cargando la presentación, Isabel. Vale. Voy a intentar ver si funciona. ¿Era una ventana o una pestaña? Era una ventana, ¿no? Una ventana, sí. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, os quiero dar las gracias. Me va a pasar lo mismo, voy a perder... ¿Se ve ya la pantalla? ¿Se está viendo? ¿No? ¿Se está montando ahora? Sí. ¿Se ve ahora? Vale, voy a intentar hacerlo de la vista de lectura porque yo siempre tengo un PC y lo voy a intentar ver si funciona, ¿vale? Para no perder la señal. ¿Lo seguís viendo en pantalla completa? Sí. Sí. Perfecto. Vale, en primer lugar, darte las gracias, Alberto. Te conozco desde el máster, pero es que sigue siendo una joya. O sea, esto que has montado, lo has montado y es un todoterreno. Gracias. Porque he tenido la oportunidad de escuchar a Susi, de escuchar a Fernando, pero también de analizar lo que ha pasado. Que te agradezco, porque hay veces que no tienes tiempo de parar, pensar lo que ha pasado y todo el impacto que ha tenido en nuestras vidas esta crisis de este año, que yo sí que voy a ser sentimental, porque sí que quiero olvidar, ¿vale? Quiero aprender, pero quiero olvidar. Entonces, para ello y para que veamos de lo que estamos hablando y el impacto que ha dado, sí me gustaría enseñaros esta gráfica que es de la Comunidad de Madrid, de las dos olas que yo he vivido. Y quiero diferenciar las dos olas porque las he vivido de diferente manera, o las hemos vivido y además las hemos gestionado de forma diferente. En la primera ola, veis, se ve simplemente, son una gráfica de hospitalizados y de UCIs, porque creo que es la más real que puede haber, ¿vale?, sobre el impacto que hemos tenido. Recordad que esto empezó como el 14 de marzo, que fue cuando se implanta se decreta el estado de alarma en España y, por lo tanto, tuvimos bastante poco tiempo para reaccionar a esta primera ola.
También quiero deciros que hay una diferencia. En nuestros casos, en los animalarios, sí nos hemos quedado, ¿vale? Esa diferencia también es abismal. Y quiero recordar, pues, y lo que me vino a la cabeza cuando analicé estas dos situaciones fue estas dos frases. En la primera ola, mentalmente lo que me ha venido es que la realidad superaba la ficción. O sea, venirme a trabajar y no ver a nadie en Madrid, no ver a nadie en la Gran Vía, no ver a nadie en Madrid, no ver a nadie. Eso impactaba, irte al metro y no ver a nadie. Y llegar a casa y ver estos números y que te contaran estos números, eso ha impactado, yo creo que nos ha impactado a todos. No sé si psicológicamente pero yo creo que sí, que ha llegado a mermarnos en varias cosas. Pero en esta segunda ola, puedo decir que me ha recordado una frase de Marie Curie sobre que no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Para mí lo he vivido de esta manera estas dos. Así que en esta primera fase, en esta primera ola, había un desconocimiento total del agente causal, prácticamente no conocíamos nada. No teníamos experiencia previa, por lo menos era mi caso, pero con los que he hablado parece ser que tampoco. Además, no tuvimos tiempo para reaccionar a esto y había que tener una coordinación muy rápida y muy eficiente. Tener en cuenta que en el centro donde trabajo, en el CENIO, somos aproximadamente 40 y tantas personas, trabajando en el animalario solo, como usuarios ya ni os cuento. Y tuvimos muy poco tiempo para reaccionar, muy poco. Así que lo que generó es muchísima intranquilidad, por no decir miedo. Tuvimos que activar muy rápidamente a todos los comités que había en el centro, por supuesto al Comité Ético de Bienestar Animal del propio centro, al responsable de gestión del animalario, al responsable ese administrativo que llamáis, que también es coordinador del propio EVA, al responsable de bienestar, que en este caso soy yo, al de prevención de riesgos laborales, que lo veo importantísimo que estuviera involucrado, al responsable de recursos humanos, tanto del centro como sobre todo de la empresa, porque en el CENIO tenemos la empresa Ibotecnia, que es la que nos gestiona, yo soy personal de Ibotecnia, y a la propia dirección del centro. Sin embargo, en esta segunda ola hemos tenido un mayor conocimiento, teníamos experiencia previa, podemos decir que ya en adelante vamos a tener experiencia, por lo menos para esto. Tuvimos mucho tiempo, todo el verano, una coordinación mucho más pausada y, por supuesto, muchísima más tranquilidad, ¿vale? Y ya, lógicamente, pues se han involucrado pues, menos personas, el responsable de gestión, el responsable de bienestar y salud y el responsable de recursos humanos. Pero lo demás se ha ido pues, estableciendo un poco como se había planteado. Quiero recordar que el Comité Ético de Bienestar Animal tiene la obligación de estar involucrado. Es decir, no puede no estar involucrado en todo lo que ha pasado. Porque viene en el artículo 38 del Real Decreto 53/2013, que es el encargado de establecer y revisar los procesos operativos internos con respecto al control, la comunicación y el seguimiento de la información relacionada con el bienestar de los animales. Es decir, esto iba a afectar y podía afectar, por lo tanto tenían que estar incluidos. Pero además, por normativas internas, el CENIO está acreditado por ALAC y no solo por esto, digo yo que en cualquier animalario que tenga sus normativas internas, pero en este caso tenemos un organigrama en el que el comité ético es prácticamente el centro en relación con los demás comités y tiene relación, por supuesto, con los investigadores y la tiene que tener con la dirección del centro, con el comité, con el órgano habilitado, que es el comité del Carlos III, y con los demás comités que se establecen en el centro. ¿Quiénes lo forman parte? Pues está el director del programa de biotecnología, que sí que voy a decir los nombres porque yo creo que se han involucrado tanto más que yo en todo esto, todo lo que voy a contar, en una parte o en otra. El director del programa de biotecnología es Fernando Peláez, el responsable de bienestar soy yo, el responsable de bioseguridad y prevención de riesgos Constantino Cespón. Sí que quiero unirme a eso a Fernando, creo que es importantísimo que en el Comité Ético de Bienestar Animal esté esta figura porque tenemos mucha relación en cuanto a esos riesgos para la parte humana. Y luego 3 investigadores de oncología experimental está Carmen Guerra, de edición genómica en ratón está Sagrario y en cáncer de próstata está Pedro Pablo López. Y todos teníamos en cuenta esta pequeña pirámide, que es que las personas estaban por delante, los animales un poquito después, los recursos y las barreras se quedaron al principio un poco en el ámbito de nadie les importaba un poco. Bueno,
¿Qué tuvimos en cuenta cuando pusimos en marcha todos estos planes? Pues los recursos de los que nos hicimos o tuvimos en ese momento, pues había que hacer, tuvimos en cuenta el plan de actuación por emergencia o catástrofe, que es obligatorio según el Real Decreto 53/2013, pero que no nos sirvió de mucho porque hemos tenido en cuenta, hemos sido muy imaginativos en este plan, pero no tan imaginativos, no tuvimos en cuenta las pandemias. Así que, aunque hemos cogido ideas de él, pocas pudimos coger, ¿vale? ¿Qué sí que nos sirvió? ¿Qué sí que me sirvió? Mucho el corte de suministro que tuvimos eléctrico en 2010. Este corte de suministro que tuvimos en el CENIO implicó que todos los investigadores se fueran a sus casas y que solo trabajase el animalario, ¿vale? Y eso duró durante 2 semanas. Lo que nos hizo, nosotros tenemos una aplicación de animalario muy, muy buena que nos permitió tener un contacto con los investigadores como si estuvieran en el propio centro. La comunicación era perfecta, con lo cual simplemente había que activar esto. Y luego la información que tuvimos en esta primera ola pues era que era un virus respiratorio, o parecía que era un virus respiratorio, ahora pues se sabe un poquito más, y que no afectaba al ratón, que también era importante porque tenemos mucho ratón, con lo cual no le afectaba. Y también nos sirvió mucho tener este sistema de calidad, porque cualquier cambio que hacíamos, como lo teníamos todo registrado, era fácil saber si nos iba a afectar y además cómo registrarlo, que también es importante. Así que si el estado de alarma se establece el día 14 de marzo, pues tuvimos, y lo he podido mirar, tan solo una semana para poder ponernos al día sobre diferentes medidas. Entonces, al principio en contacto con recursos humanos y el personal de animalario y coordinando estas personas, que yo os digo que son aproximadamente 40 y pico, pues hicimos una modificación del horario intentando que no hubiera contacto con el resto del personal CENIO. Eso era importante para disminuir el número de contagios y, por lo tanto, que no afectara a la plantilla, porque nuestro trabajo, digamos lo que digamos, es prácticamente de personas, ¿vale? Son los cuidadores y los técnicos y son los que hacen el trabajo. Pusimos ya las mascarillas desde el principio, eso lo tuvimos muy claro, por lo menos nosotros. Parece ser que otros no, pero nosotros tuvimos muy claro que desde la entrada al animalario había que poner mascarilla fuera de las barreras. Hicimos ya el documento de actividad esencial porque nos lo veíamos que venía aquello, y a partir de ese fin de semana los mayores de 60 años se quedaron en casa. Tenía 2 personas en el grupo que eran mayores de 60 años y les mandamos para casa, con lo cual ya eran baja. Y luego, en coordinación con ese comité ético de bienestar, en coordinación también a través de ellos con la dirección, los investigadores y los técnicos, ten en cuenta que tuvimos que hacer la gestión de colonias y disminuir, porque habíamos establecido 2 grupos para entrar, para que hubiera disminución del contacto entre ellos. Pero necesitábamos disminuir el número de personas que podían venir y hacer pequeños grupos, para que si afectaba, pues afectara al menor número de personas. Entonces había que disminuir el número de animales que teníamos, pero había que hacerlo de forma muy rápida. A la vez, tener en cuenta que había que mantener todas las colonias, todas las líneas, no se podía destruir ninguna o eliminar ninguna. No teníamos tiempo de criopreservar, aunque las teníamos todas criopreservadas. Gracias a Dios en este centro se tiene todo criopreservado, con lo cual en eso no había problema. Pero eso no hubiéramos tenido tiempo. Y lo que sí que había que hacer era intentar hacer una buena gestión, intentando informar a los investigadores de que pararan todos los procedimientos nuevos, siguieran genotipando, era importante porque si no nosotros aumentábamos el número de animales y eso es lo que no queríamos. Necesitamos que siguieran genotipando y siguieran haciendo una gestión adecuada de los animales, teniendo en cuenta que los técnicos dependen del animalario, que somos nosotros los que el día a día lo hacemos, y luego se cancelaron todo tipo de envíos. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que sufrimos esa semana, estos son los números por la aplicación que tenemos del número de animales que fueron sacrificados en solo una semana. Os he marcado marzo de 2018, marzo del 2019 y marzo del 2020. En una sola semana los técnicos tuvieron que sacrificar aproximadamente 5.000 animales. Eso es de lo que estábamos hablando, ¿vale? Lógicamente, ¿por qué? No porque no se necesitaran, sino porque se tenían que parar todos los procedimientos nuevos. Había que ir al mínimo y había que reducir los grupos. Y eso era esencial hacerlo. Entonces, todo lo que no fuera esencial había que bajarlo.
Así que también os he puesto en la otra gráfica que veis el número de cubetas que conseguimos disminuir, ¿vale? En eso. La finalidad era esa, era conseguir reducir, pero conseguir que todo lo esencial se siguiera haciendo. Era conseguir solo que aquello nuevo no se hiciera. La coordinación con el genotipado, como os digo, fue fundamental y se hizo a través de este OEVA, en el comité, el propio comité. Y sobre todo lo que sirvió fue de los apoyos. A mí había gente que eran técnicos que me venían llorando, ¿vale? Porque habían tenido que sacrificar mucho. Con lo cual, recibir un email, no solo mío, de gratitud, que yo podía, pero yo estoy metida en ello, era gratitud del coordinador del OEVA, de los investigadores. Por ejemplo, Mariano Barbacid mandó un email a toda la plantilla. Del propio responsable o el propio jefe de la propia empresa de bibliotecnia. Recibir esos emails en este momento animaba a la plantilla, ¿vale? Tener en cuenta que estas personas jamás dijeron que no iban a venir a trabajar, jamás. Y tener en cuenta que el CENIO iba disminuyendo, se iban quedando en casa. Nosotros estábamos, pero ellos iban disminuyendo. Así que había que mantener a este número de personas. Y en eso la dirección hay que agradecer el que en ningún momento se planteó el que porque nosotros disminuyéramos el número de cubetas íbamos a disminuir el número de plantilla. No. Consistía en mantener el mismo número de personal que tuviéramos haciendo grupos. Y sobre todo también los recursos materiales, sobre todo en concreto las mascarillas, que fue un pequeño problemilla que tuvimos. Había que aprobar este plan de contingencia de la pandemia, que eso fue aprobado en el propio OEVA. Y había que coordinarse muy bien con las empresas de recursos humanos. Tener en cuenta que nosotros dependemos de la empresa Ibotecnia y que en este caso coordina a otros animaleros. Aquí quiero recordar a un email que nos mandó Ángel Naranjo del CNB, que mandándose a los responsables de cada uno de los centros, a Elena, a Evia del CBM y tal, pues mandando a Marta, a todos diciéndonos que, por favor, tuviéramos en cuenta que no utilizáramos los recursos humanos si no los necesitábamos verdaderamente, que tuviéramos a personas formadas en sus casas, pero no utilizáramos este recurso a no ser que fuera necesario. Eso también hace la coordinación que tuvimos que tener con otras instituciones. Bueno, en el plan de contingencia aquí no voy a entrar, más que nada porque si lo queréis leer está en la revista de SECAL de este año, en el que no solo está este plan de contingencia del CENIO, sino están otros centros y es mucho más enriquecedor ver varios, ¿vale? Pues hay una revista que está, uno de los artículos es sobre los planes de contingencia que pusimos. Solamente que lo sepáis que lo pusimos según el nivel que tuviéramos, pues si era un 25% de reducción de cubetas o un 50% del personal o una reducción del personal mayor del 75%, o sea, del 75% o mayor, ¿vale? Lógicamente que sepáis que solo, gracias a Dios, tuvimos que llegar al nivel 2, pero que no se sabía a qué nivel íbamos a llegar. ¿Qué funciones tuvo? ¿Cómo trabajamos en el comité ético? Soy de la opinión también de Susi que me encanta la parte presencial. A mí me encanta coger a la gente y me encanta tocarla y me encanta tenerla y discuto mucho mejor y estoy mejor. Pero desgraciadamente, pues no se pudo. Así que tuvimos un parón aproximadamente de 2 meses. Las reuniones que hacemos en este comité ético de bienestar animal es cada 2 semanas, es el comité del propio centro. Nos reunimos cada 2 semanas, ¿no? Con mucha asiduidad, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que nos llevamos muy bien. Eso también es verdad. Discutimos mucho, pero nos llevamos muy bien. Y volvimos otra vez a las reuniones el 16 de abril. ¿Vale? Tuvimos un parón aproximado de 2 meses. Aunque tuvimos lógicamente estuvimos conectados, pero por otras vías, por email y tal, pero no en reunión. Ahora las reuniones siguen siendo virtuales y en todo el año hemos hecho de modificaciones de proyecto un total de 28, en nuevos proyectos un total de 21. Y la formación, por ejemplo, que hacemos de los investigadores se hace totalmente online. ¿Qué incidencias se han tenido que tramitar? Pues, por ejemplo, el suministro de mascarillas, yo pensaba que nos quedábamos sin ellas, ¿vale? Gracias a Dios no tuvimos problemas, pero tuvimos que ser imaginativos con las medidas que hubiéramos tenido que poner si nos hubiéramos quedado sin ellas. Hicimos cesión en el comité a las residencias de ancianos de guantes. En la entrada a esa barrera hubo que discutir, por ejemplo, sobre el cambio de mascarillas, porque al entrar en la barrera tú utilizas una mascarilla, pero es que ya entraban con mascarilla la gente desde fuera. Con lo cual había que decirle a la gente, por favor, cambiaros la mascarilla,
pero la gente no es consciente. Con lo cual hemos puesto de todo, colores por todos los lados, ¿vale? De todo para que se dé cuenta de ese cambio. Y no sé, lo primero porque la primera que me confundí al entrar y cuando me di cuenta fui yo. Entonces me metí con la misma mascarilla, no me di cuenta. Luego, el uso de, cuando empezaron a volver, a partir, la gente empezó a volver del CENIO a partir de mayo, así, a principios de mayo empezó a volver, empezaron a utilizar nuestro propio material, porque no tenían mascarillas, con lo cual ahí fue un poquito más estresante si cabe. Pero bueno, se arregló todo y la verdad es que no ha habido mayor incidencia que esas. Aquí lo que reflejo es el número de proyectos que nos han enviado y el número de modificaciones. Sí que quiero resaltar que en el número de modificaciones a proyectos, en abril no hubo ninguna modificación a proyectos que nos mandaran al IACUC. Nosotros seguimos trabajando, pero no mandaron ninguna. Tiene lógica porque como no podían hacer nada nuevo, pues entonces las modificaciones tampoco tenían sentido que las mandaran. Sin embargo, proyectos sí mandaron. ¿Por qué? En parte yo creo, lo justifico, porque como los investigadores o muchos de ellos se quedaron en casa, tenían más tiempo para eso hacerlo. Y cosas que tenían retrasadas, que siempre lo dejan para el final, eso sí lo hicieron. Con lo cual, eso sí que lo estuvimos recibiendo. Esto gracias, pues estos datos vienen del Comité de Ética de Investigación y de Bienestar Animal, que es nuestro órgano habilitado, que es del Carlos III, ¿vale? Me las ha cedido Sonsoles y son los datos del 2018 y 2019. Entonces, son datos en los que lo que se reflejan es el total de número de proyectos que se han recibido, que aquí más o menos sí que se nota que hay una disminución este año, pero en lo que sí que quiero hacer hincapié es en la primera que veis, en la media de días de evaluación. Esto lo que quiere decir es cuántos días de evaluación ha tardado el propio comité. En el propio comité lo que se hace siempre se ha hecho online, el órgano habilitado funciona de manera online. Se da a 2 evaluadores y ellos son los que lo evalúan. Bueno, pues han tardado menos tiempo en evaluar este año, curiosamente, ¿vale? Con respecto al año del 2018, del 2019. Y luego quiero también destacar que el 15 de abril manda el Ministerio de Agricultura, se publica que tenemos una prórroga de 120 días de todos los proyectos con respecto que se han hecho en animales. Que eso también es importante porque nos relajaba a todos en este tema, si había algún proyecto que finalizara. Y aquí lo que he querido meter es que gracias a los datos que me han podido proporcionar Teresa de la Cueva de Charles River y Cristina Roncero de Vivotecnia, he querido reflejar si hemos tenido incidencia respecto a recursos humanos en los animalarios. Tener en cuenta que hemos seguido trabajando, ¿vale? Nosotros. Bueno, pues se han analizado, en esta gráfica podéis ver, en esta tabla podéis ver 21 centros. El total de empleados que se han tenido en total han sido 210. La edad media, que es importante, son 33,7. ¿Cuántas bajas se han tenido? Y bajas IT-COVID, quiero decir, las bajas que se han tenido no por COVID positivo, no porque estuvieras enfermo, sino que teníamos que tener en cuenta que si estabas en contacto con alguien te tenías que quedar en casa. O si eras mayor de 60 años, te dejábamos en casa, ¿vale? Esa es la razón de que este número era un poco mayor, que era un 27, ha sido como un porcentaje de un 27%. Los positivos COVID, sin embargo, solo han sido 17 personas, ha sido un 8%. Con síntomas, tan solo un 4%. Y no ha habido ningún brote, es decir, persona que daba un positivo no ha sido capaz de transmitir en el animalario a otras personas, en los animalarios, eso. Y eso es importante tenerlo de acuerdo, tenerlo en cuenta. Tenemos una edad muy buena, ¿vale? En la que trabajamos. Pero es que además tenemos muy buenas renovaciones de aire y estamos acostumbrados a trabajar con mascarillas y con EPIs. Eso yo creo que son todos los factores que han hecho que no se haya visto brote. Sobre todo porque ya estamos mirando 21 centros de toda España. Y ya volvemos a la normalidad. En el caso de la vuelta normal, en esta segunda ola, porque pues luego la verdad es que yo ahora estoy bastante más tranquila. ¿Vale? ¿Qué hicimos? Pues nos vimos venir que iba a aumentar un poco, porque eso era un poco lógico viendo que venía el invierno, y era lógico pensarlo, pero pensamos que nos había ido tan bien que a lo mejor no era necesario ya disminuir el número de cubetas. Es decir,
ya dejar a los animales, tened en cuenta que ahora tenemos el mismo número que tuvimos, ahora mismo el mismo número que tuvimos en marzo, ¿vale? Porque a partir de mayo empezaron a venir y ya se empezó a dejar de hacer una actividad normal en el centro. Ahora tenemos prácticamente el mismo número. Lo que se ha seguido es con la jornada intensiva, porque no hay cafetería en el centro, además. Se siguen haciendo 2 grupos, uno de entrada de cuidadores y otro de entrada de técnicos para disminuir un poco las entradas en barrera, pero por nada más. Se han puesto nuevas normas, lógicamente en mayo vinieron todo el CENIO y pusieron normas pues, de uso del ascensor o de usos comunes, de zonas comunes, pues eso hubo que adaptarse a esas nuevas normas. Y un cambio que sí que tuvimos que tener en cuenta es que Sagrario Ortega había pedido un proyecto para COVID, para generar 2 modelos de modificado genéticamente de COVID, y en septiembre nos nacieron los animalicos, y entonces, lógicamente, pues ya sí que teníamos animales que fueran susceptibles a COVID. La verdad es que teniendo en cuenta que es una barrera bastante estricta, pues era difícil que tuviéramos problemas. Pero, por si acaso, lo que se ha hecho es identificar a estos animales, informar a los cuidadores y a los técnicos que tenemos animales que son susceptibles a la enfermedad y, lógicamente, aquí no se va a hacer ningún ensayo de COVID porque no somos P3. O sea, lógicamente, esos animales son para uso en otros animalarios, no en el nuestro. Simplemente nosotros se han generado en el animalario, en la unidad de Sagrario. Y, por supuesto, esa tranquilidad me la ha dado el mayor conocimiento de la propia enfermedad, ¿vale? Y ya tener una experiencia previa. Y también me uno a lo de Fernando, que considero que hay unos aspectos positivos que eso, por supuesto, que siempre hay que tenerlos en cuenta porque de todo se aprende. En cuestión de los investigadores que han hecho un máster en biocontención. O sea, esto simplemente oyéndolo en televisión, viéndolo en televisión y oyendo a todo el mundo, pues se nota. Porque ahora, por ejemplo, y una anécdota que tengo es que quisieron traer una línea que es muy inmunodeprimida, la quisieron traer al centro, pero además muy cara, ¿vale? Porque estaba humanizada. Y entonces yo le advertía de que tenía en el centro un agente y que si no lo quitábamos yo no iba a poder hacer un protocolo, que necesitábamos una sala distinta, ¿vale? Para meter esos animales. No podíamos meterlos en esa sala. Al principio, en el momento en que le puse el ejemplo de un COVID, lo mismo con personas. Imagínate que una persona muy inmunodeprimida entra en una sala con 1000 personas con COVID. Pues inmediatamente no tuvo problema en entender. Luego el OEVA, que para mí es importantísimo tener ese apoyo, ese comité ético, tienes que tener confianza con él, que ya hemos aprendido a discutir por reunión virtual. El otro día tuve una discusión por manera virtual con esa persona, o sea, como si fuera en presencial. Respecto al órgano habilitado, que yo creo que estamos totalmente preparados, porque ya lo estábamos. Sí es verdad que se manejaba totalmente online, pues eso ha hecho que yo creo que estuviéramos perfectamente hechos para poder evaluar y seguir evaluando proyectos. Y lo que sí que me quedo es con los técnicos y los cuidadores. Me han demostrado que son grandes personas, que tengo un equipo excepcional. Había gente que entraba y me decía, si quieres que venga en fin de semana, si quieres que venga por la tarde, vendré, no hay ningún problema. Si necesitáis personal, aquí estaré. No me pusieron ninguna pega. Entonces, los verdaderos para mí héroes de mi parcela, ¿vale? En mi experiencia son ellos, son los técnicos, los cuidadores, sean técnicos de arriba que tenían que entrar o sean los cuidadores del animalario. Yo soy veterinaria y yo tenía que estar. A mí el rango me lo hace y la posición me lo hace, no tenía que. Pero ellos reconozco que podían haberse negado a entrar, teniendo en cuenta además que el resto del centro se iba. Y con esto ya he terminado. Muchísimas gracias a todos y ya está, me quito. Muchas gracias, Isabel. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Voy a hacerlas en el mismo orden que habéis participado y luego hay algunas preguntas que son comunes a los tres, ¿vale? Entonces, para Susi, la primera pregunta de Enrique Barrajón dice, entiendo que aunque entonces todos tenéis acceso al material, luego realizáis un informe por pares y luego esos informes los resolvéis presidenta y secretaria. Pregunta Enrique. Tienes el micro apagado, Susi. Ahora. Sí. En confinamiento y ahora en esta situación que tenemos que no nos podemos reunir, lo estamos haciendo así. El par evaluador, es decir, el par al que se le ha asignado la evaluación de una actividad de investigación, se reúnen por Skype o como quieran, hacen un informe consensuado por escrito
y es el que vemos el presidente y yo. Y es el que, junto con la solicitud de evaluación y el informe consensuado, elaboramos el informe de evaluación. Y después se envía a todos los miembros del comité en el Google Doc que os decía para que puedan hacer aportaciones. Muy bien. Pues marco aquí como resuelta. Ahora un comentario, reflexión No sé si se la he resuelto. Yo creo que sí. Bueno, ahora si no, Enrique, adelante. Bueno, no, básicamente mi duda es que se pierde parte de las opiniones del resto del comité, si al final solo son 2 miembros los que lo resuelven, o no lo he entendido bien. No, Enrique, porque luego yo mando todos los informes de evaluación a todos los miembros del comité en el Google Doc. Todos tienen acceso al documento y todos tienen la posibilidad de hacer correcciones, comentarios o lo que sea. A posteriori de la evaluación de esos 2. Antes de enviar el informe de evaluación al investigador. Entonces, si alguien ve algo que se ha puesto con el informe consensuado que no le parece correcto, eso es lo que dice, oye, Susi, esto vamos a discutirlo. Y lo discutimos. Lo que pasa es que no ha ocurrido. Pero eso era el procedimiento. Vale. Ok. Claro, ya, gracias. Gracias, Enrique. Bien, Lluís Montoliu, gracias, Susi. Creo que la generosidad, comprensión y el compromiso de todos ha ayudado a sacar adelante el trabajo de los comités. Sí que es cierto que hemos tenido que sacar proyectos COVID-19 con más urgencias, pero hay que insistir a los investigadores en la relevancia de los permisos, ¿no? Un poco la reflexión de que no podemos saltarnos las evaluaciones por motivos de urgencia, ¿no? Yo creo que es importante. Así es, y por ese motivo el comité de ética tiene que estar dispuesto a avanzar, a ir por delante y a informar a los investigadores de que el comité de ética está para ayudar, para asesorar y no vamos a fallarles en el tema de plazos, ¿vale? Por eso se hizo ese esfuerzo y en una semana se evaluaron y se informaron todos los proyectos para el procedimiento de urgencia. Genial. Susi, otra pregunta de Raquel Bistué para Susi. Si las revisiones las hacéis por pares, ¿vais variando los pares en cada reunión? Porque cada revisor puede poner más énfasis en unos aspectos y evitar a veces comentarios contradictorios según sea quien revise. ¿Cuántos proyectos evaluáis en cada reunión más o menos? Son 2 preguntas. Gracias. Vale, pues en cada reunión una media entre 18 y 22 proyectos de seres humanos, investigación con seres humanos. ¿Cómo hacemos las parejas de baile? Todos los meses se cambian las parejas de baile. Y cada mes hay una pareja diferente que evalúa junta. De esa manera, y además, digamos que las parejas, se divide en 2 grupos el comité. Y siempre hay una persona de un grupo y otra persona de otro. Y eso va variando. Así que es continuo cada 10 meses de volver a coincidir. Perfecto. Siempre teniendo en cuenta los conflictos de interés, nadie que evalúa nada de su departamento, aunque no tenga conflicto de interés, y esas cositas varias. Vale. Bien, pasamos entonces a las preguntas de Fernando. Lluís, de nuevo, dice Fernando, muchas gracias. ¿Las autorizaciones deben ser solamente estatales o también se aceptan las autonómicas, tanto para agentes biológicos como para OMGs? Gracias. Que estaba con el micrófono cerrado y no me había dado cuenta. Eso depende del tema en concreto. O sea, para todo el tema de prevención de riesgos laborales, eso ya está pasado a las comunidades autónomas, ¿vale? Para el tema de modificados genéticamente, pues depende de si el proyecto está financiado por el Plan Nacional o no. Si está financiado por el Plan Nacional, eso lo tiene que evaluar la Comisión Nacional de Bioseguridad. Por lo tanto, esté el investigador donde esté, en la comunidad autónoma que esté, si ha solicitado financiación del Plan Nacional, eso a través de su comunidad lo tiene que solicitar ante la Comisión Nacional de Bioseguridad en la que yo estoy. Si tuviera una financiación autonómica, no tendría por qué, aunque la mayoría de las evaluaciones que llegan a las comunidades autónomas, la inmensa mayoría luego pasan a la Comisión Nacional de Bioseguridad. Para el tema de sanidad animal y vegetal, pues eso también está transferido a las comunidades autónomas y normalmente lo llevan las consejerías de agricultura, ¿vale?
Esa sería la situación, dependiendo del agente de riesgo y de si es un modificado genéticamente, es un silvestre, etcétera, pues así lo tenemos. Si en un proyecto vamos a trabajar con un modificado genéticamente que es patógeno humano a la vez, pues tendremos que solicitar a la autoridad laboral de la comunidad autónoma correspondiente, y si la financiación es el plan nacional, pues a la Comisión Nacional de Bioseguridad, y quien da la autorización es el Comité Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente. Ese es el tema. Hay una pregunta que me han hecho a través del chat que me parece muy interesante, que Sí. la voy a responder. Sí, claro. Si la has visto, Alberto. Igual se me ha escapado. Adelante, Fernando. Y es de María Luisa Salas, que dice que por qué el SARS-CoV-2 no se ha clasificado en el grupo de riesgo 4 y se ha clasificado en el riesgo 3, en el grupo de riesgo 3 de patógenos humanos. Sí. Como sabéis, la Organización Mundial de la Salud tiene la obligación, cuando hay un brote de un nuevo virus o un nuevo agente patógeno para humanos que afecte a la sanidad, pues de asimilar a ese agente conforme al conocimiento que vaya teniendo a un grupo de riesgo. Y luego ya son los países, Estados Unidos, por ejemplo, o Australia, o la Unión Europea, los que ya clasifican oficialmente, teniendo en cuenta el criterio de la OMS, a ese agente. Y en el caso del SARS-CoV-2, pues ha sido la Unión Europea, a través de una directiva ad hoc que salió a principios de este año, quien ha clasificado al SARS-CoV-2 en el grupo de riesgo 3. Claro, María Luisa dice, pero vamos a ver, si no tenemos tratamiento médico y se transmite fenomenal y además produce una enfermedad grave, ¿por qué no es un grupo de riesgo 4? Pues la diferencia está en que el índice de mortalidad y de letalidad que produce este virus es relativamente bajo. Casi todos los, oficialmente en la Unión Europea, todos los agentes biológicos que pertenecen al grupo de riesgo 4 son virus, son virus muy patógenos y muy virulentos, que producen un alto índice de letalidad y de mortalidad. Un ejemplo de virus que no es del grupo de riesgo 4, el virus del sarampión, una cosa tan tonta como el virus del sarampión, va por el aire que se las pela, se transmite fenomenal, menos mal que nos vacunamos, menos mal, y tiene un índice de mortalidad del 7% nada menos, superior al del SARS-CoV-2. Perfecto, Fernando. Sí que la tenía apuntada esta pregunta y además he pensado yo otra relacionada, que es ¿en qué caso se puede trabajar con SARS-CoV-2 en un laboratorio nivel 2 y cuándo en uno nivel 3? Que esto en mi centro al menos ha generado bastante confusión. Bueno, ante todo, hay una norma de oro que no nos podemos saltar. Esto sí, muchas veces lo obviamos, pero no hay que obviarlo. Hay que hacer una evaluación de riesgos seria, teniendo en cuenta lo que nos va a llegar, qué instalaciones que tenemos y qué recursos humanos tenemos, si tienen experiencia, tienen formación, qué tipo de instalaciones tenemos, qué posibilidades tenemos y qué muestras nos van a llegar. En general, si hablamos de generalidades, normalmente las muestras de diagnósticos que puedan venir contaminadas con SARS-CoV-2 normalmente se pueden trabajar en el laboratorio de nivel 2 con una práctica reforzada. ¿Esto qué significa? Que hay que hacer un refuerzo en cuanto a equipos de protección individual y en cuanto a normas de higiene generales y de seguridad. Aumento de todo el tema de equipos de protección individual, de mucho precaución en el desembalaje que nos llega de las muestras que provienen de hospitales, porque pueden venir en los tubos, pues pueden venir contaminados por fuera y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que realizar una desinfección previa, etcétera, y bueno, pues intentar que no se produzcan aerosoles, incluso dentro de la cabina, desinfectar periódicamente, muy frecuentemente la cabina, no utilizar material cortante y punzante, aunque ya sabemos que este virus se transmite muy mal por vía parenteral o muy difícil que se transmita, pero bueno, eso también forma parte de las prácticas reforzadas. Y si ya vamos a trabajar con cultivos puros que tenemos que amplificar el virus, pues hay que trabajar en un laboratorio de nivel 3
pero en condiciones, o sea, conforme a un poco los elementos de diseño que os he puesto en mi presentación. No sirve cualquier laboratorio de nivel 3 para trabajar con cultivos puros de SARS-CoV-2. No sirve cualquiera. Vale. Pues lo has resuelto muy bien. Gracias, Fernando. Voy a saltarme ahora una pregunta de Marta Casado porque es genérica y dejo las genéricas para el final. Y volvemos a Susi. David Sanz Esteban pregunta ¿cómo integráis en el comité de ética el cumplimiento sobre protección de datos? Bueno, nosotros tenemos al delegado de protección de datos, es un miembro más del comité de ética. No solamente ayuda a los investigadores a declarar los tratamientos de datos, sino que hace un enfoque de cada uno de los proyectos que se ha presentado al comité. No sé si eso es suficiente o no. Yo, bueno, creo que sí. Si no, David, si tienes alguna pregunta más, si queréis ahora al final, podéis intervenir, ¿vale? Voy a seguir leyendo las preguntas. En este caso vamos ya con Isabel. Isabel, ¿establecisteis vosotros a la autoridad competente o la autoridad competente algún procedimiento agilizado para evaluar proyectos COVID? Pues no, la verdad es que no pedimos porque en nuestro caso el proyecto que se tuvo era de generación de los organismos modificados genéticamente que os comento y entonces podía tener perfectamente entre que lo ponen en marcha y se hace un procedimiento muy normal para pedirlo. Entonces no hubo problema porque cuando se generó ya teníamos el proyecto. Entonces no fue necesario. Si no, sí que hubiéramos llamado porque reconozco que con la Comunidad de Madrid y con el órgano auditado, yo soy miembro del órgano auditado y además la Comunidad de Madrid se tiene muy buen concepto, con lo cual hubiera sido una llamada para intentar agilizarlo, pero no fue necesario. En este caso, además son animales que hay que tener en cuenta que no tienen fenotipo dañino, o sea, han nacido y simplemente que son susceptibles al COVID, pero si no le das COVID, no va a sufrir nada. Entonces, no eran animales que nos preocuparan mucho desde el punto de vista de bienestar. Perfecto. Isabel, yo voy a aprovechar y hacerte un par de preguntas más. Bueno, una que la has resuelto en la presentación, que era cuántos contagios se habían producido en el animalario. Nos has contado en toda la red que habéis tenido. ¿Se había habido algún brote? Que yo creo que eso era importante. Luego, en relación al número de animales que sacrificasteis, ¿cuál era el total que teníais en ese momento, si se puede decir? Bueno, a ver, es que nosotros tenemos mucho. Nosotros de media tenemos 45 ratones. Entonces, la media que nosotros tenemos es muy alta. Entonces, el sacrificio ya os digo que fue más que nada por aquellos procedimientos que no se tenían que empezar. O sea, se sacrificó muy poco. Tuvimos que implementar el nivel 2 no llegando al límite que nos hubiera gustado para hacer esos dos grupos. Hubo que quitar parte de las actividades que se hacían, por ejemplo, el rack ventilado, pues cambiarlos cada 3 semanas para intentar hacer esos grupos porque no llegamos a ese número. Y es que tampoco queríamos llegar. O sea, de esto quiero agradecer a Lola de Girona, me acuerdo que comentaba que cuando hicimos el plan de contingencia ya tenían unos cerdos. Bueno, pues no los sacrificaron y no los estaban utilizando. Y siguieron yendo todos los días a darles de comer y a todo, porque no les parecía bien sacrificar esos animales y fueron a trabajar y podían haberlo sacrificado y a lo mejor quitarse esa parte del trabajo que les comprometía quizás saliendo. Ten en cuenta que ahora podemos hablar de la tranquilidad, pero en ese momento no estábamos nada tranquilos porque no sabíamos a qué número iba a afectar ni a qué afectaba. Entonces, no sé si ha sonado como que te estaba juzgando por eso, que ni mucho menos. Que va. Además, Alberto, ya tenemos... En absoluto, vale, gracias. Y luego, una última pregunta que me ha llamado a mí la atención también con el gorro del comité. He visto que en la presentación has comentado que os han presentado 28 modificaciones y 21 nuevos proyectos. Sí. ¿Es habitual que os presenten más modificaciones que nuevos proyectos? Sí, yo tengo muchas modificaciones. Yo modificaciones tengo muchísimas a proyectos, porque solo con cambiar, imagínate, han pensado en unos inhibidores y van a dar unos inhibidores y van a cambiar el inhibidor. Simplemente van a cambiar el inhibidor ya está testado, ha pasado por simplemente cambian ese inhibidor. Nos lo mandan y es rápido, una nueva línea en un nuevo proyecto. Es decir, modificaciones a proyectos nosotros tenemos muchísimas. En cambio, un proyecto dura 5 años. Entonces,
¿Cuándo normalmente tenemos muchas? Pues cuando caducan esos 5 años, por eso en el 2019 se han tenido bastantes más y en este año también y cosas así, pero Vale. cuando se piden convocatorias, que hay que pedirlo. ¿Vale? Vale. Y una última asociada a esta anterior. ¿Esas modificaciones las hacen de motu propio porque están muy concienciados con cumplir la normativa o es que lleváis un control estricto si se salen del camino? Siempre me acordaré de un investigador que se fue a otro centro, no voy a decir al centro, que se fue de este centro a otro. Y entonces decía, allí viven muy mal los investigadores. Porque Vale. nosotros tenemos una aplicación, ten en cuenta que todo el trabajo lo hacemos prácticamente nosotros, el físico, es técnicos que dependen de nosotros, del animalario y cuidadores. En los grupos confían perfectamente en ese técnico porque muchos de ellos lo ven como parte incluso del grupo, aunque sea de nuestra plantilla. Y que eso es importante para la confianza. Pero entonces, claro, pueden controlar todo. Y encima tenemos una aplicación que controla todo. Entonces, si cambian un poco algo, ya se va a saber. Y encima lo bueno que tiene es que, en verdad, no nos tienen por qué mentir, porque si haces una cosa rápida, si una cosa la protocolalizas de una forma rápida para que nos informen, pero sea dinámica, ¿por qué nos van a mentir? Es importante. Sí. No decía mentir, pero a lo mejor pues que fuese la última. Sí, podrían hacerlo libremente. Última opción. Alberto, que podrían. A ver, habrá muchas cosas que no mentir, eso seguro, ¿eh? O sea, en un animalario no te puedes enterar del 100% de las cosas porque es imposible. Dice Enrique que muy bueno eso de que no tienen por qué mentir. Bueno. Bien, dicho esto, vamos ya a las preguntas comunes. La primera, que es la más sencilla, bueno, muy buena presentación, podemos contar con ellas. Sí, no tengo problema. Susi y Fernando, tenéis el micro apagado. Sí, sin ningún problema. Genial. Yo no tengo presentación, la mía podéis contar todo. Bueno, tenemos el vídeo que lo compartiremos, por supuesto, a través de la red de comités de ética y de la red de SECAL y, por supuesto, a todos los asistentes. Y última pregunta común que me he saltado antes de Marta Casado Pina. ¿Qué creéis que debemos considerar para instaurar ya de manera telemática las reuniones del comité de ética? ¿Es necesaria una aplicación especial? ¿Es necesario grabar las reuniones? ¿Cómo conservar los emails? O sea, entiendo que esa es la intención de Marta. Si quieres comentarlo, que sí. ¿Te gustaría instalarlo de manera telemática ya para siempre? No, es saber, sí, exacto, es saber si ya instauramos en un comité de ética de manera telemática, si es necesario alguna implementación, normas, cómo mantenerlo por escrito, un poco, si es necesario incluso ese tipo de información, pasarlas también al órgano, a la autoridad competente, pues hay que notificárselo o que esté escrito en las normas del propio comité. Un poco, gente, si alguno de los que estén dentro de la charla lo han instaurado, lo han puesto, lo han implementado, un poco que han tenido que tener en cuenta. Bueno, hablo yo primero, que he sido la primera que... Sí. Antes. Desde luego yo me parece que no debe terminar la deliberación. Yo, claro, hablo de investigación con seres humanos, pero en los otros comités también hacemos deliberación. A mí me parece imprescindible y lo que decía antes, tiene un brillo y una riqueza que no la vas a obtener de manera online. Nosotros, mientras podamos, vamos a seguir haciéndolo presencial. Estamos en una situación de emergencia sanitaria que nos ha obligado a no podernos reunir, pero en el momento que podamos volvemos otra vez a reunirnos. De hecho, me cansaré y lo diré toda mi vida. La deliberación es la base de la evaluación ética. Sin deliberación, poco vamos a poder hacer. Esta es mi opinión. Fernando. Sí, pienso muy parecido a Susi. Yo creo que si hace falta una deliberación, por supuesto, pues hay que realizarla efectivamente. Sí que hay veces, y eso lo he comentado yo antes en mi charla, que hay muchos asuntos que son meramente de trámite, que son automáticos, que ya hemos deliberado previamente y que hay que autorizar porque ese proyecto o esa actividad tiene que tener ese permiso y hay que realizarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no es tan importante, pero sí, yo también he comentado
que cuando surge un aspecto significativo, pues nos reunimos y lo ideal es que sea una reunión física. Bueno, durante el estado de confinamiento pues es imposible, ¿no? Entonces tienes que tender a hacer videoconferencia. En la videoconferencia también se puede deliberar, pero no se puede deliberar tan bien como cuando te están mirando la cara y existe una facilidad de comunicación, una inmediatez que todavía es más importante que online. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es que el mecanismo sea ágil, o sea, que el sistema de gestión de reuniones sea ágil para que sea efectivo y no nos consuma mucho tiempo. Yo no soy amigo, por ejemplo, de levantar actas siempre para todas las reuniones si hay algún documento sustitutivo que pueda servir, ¿no? O sea, en el sentido de emito un permiso directamente y ya está. Y eso sirve como producto de la reunión, ¿no? Por tanto, también puede haber mucha variabilidad. Depende, no es igual una comisión de bioseguridad que es algo pequeñito, que va para un instituto, un centro de investigación nada más, aunque sea muy grande el instituto o el centro como el mío, que para una universidad completa como la SUSI que tiene que evaluar todos los proyectos de todas las facultades. Es diferente y entonces eso va a influir también en el mecanismo de gestión del comité. Lógico. Isabel, ¿algún comentario? Pues, a ver, respecto al comité ético de bienestar animal de cada uno de los centros, asumo que en cuanto pase esto, sea con la vacuna, o sea sin la vacuna, o sea porque se nos ha quitado el miedo, pues volveremos otra vez a reunirnos y nos reuniremos las mismas personas y será presencial porque no lo veo de otra manera, ¿vale? No lo veo. En cuanto al comité, a los órganos habilitados, en nuestro caso, el Carlos III, pues ya lo tiene habilitado para que prácticamente las evaluaciones se hagan de carácter online, con 2 evaluaciones, que luego lo importante de ahí es que tengamos en cuenta, que consensuemos todo lo que hemos tenido en cuenta para evaluar o hemos evaluado para uno, pues lo tengamos en cuenta para los demás. Que lo tengas que avisar a la autoridad competente, yo creo que eso tiene que estar metido y transparente en la web del comité ético, de cómo trabajas, para que lógicamente es lo que envías a la autoridad competente para que te habiliten como órgano habilitado. Con lo cual entiendo que si cambias una forma de trabajar, también tienes que cambiar ese protocolo y, por lo tanto, lógicamente, avisar a tu autoridad competente en el caso de los órganos habilitados. Muy bien. Veo aquí María Jesús y Urtia Susi ha comentado que evalúan entre 18 y 22 proyectos. ¿Cada cuánto se reúnen? Nos reunimos una vez al mes. Tienen que mandar las solicitudes de evaluación con 7 días de antelación al día de la reunión y en 7 días tienen el informe de evaluación. Eso es un PNT que tenemos aprobado por Consejo de Gobierno pues desde que empezamos con los comités de ética hace ya más de 10 años. Muy bien. Comenta Carmina que en la Autónoma de Madrid desde marzo todas las reuniones son online con debates incluidos y con una duración de unas 4 horas. Los certificados de evaluación se envían con firma electrónica al investigador y estamos funcionando bastante bien y rápido. Otra experiencia en este aspecto, ¿no? Gloria Lete comenta que personalmente opina que las reuniones presenciales de los comités son terriblemente enriquecedoras y mucho más completas. Ricardo Vizcaíno Laorga, deliberaciones online, yo creo que es cuestión de acostumbrarse, se gana mucho, oportunidad, poder cuadrar mejor agendas, tiempo, dinero, contaminación y todo un etcétera, indirectos como evita generar atascos y, bueno, gente que nos da las gracias, muchas gracias a todos, por supuesto, para que no sea tan frío, os he indicado al principio que por favor apagaré las cámaras, pero si alguien quiere ahora encenderla y saludar o hacer algún comentario o lo que sea, por favor, que aproveche que nos vemos aunque sea online, que es un buen momento, no hace falta que estéis ahí en la sombra. Y de nuevo, bueno, pues agradeceros a todos haber asistido. Esto es una pequeña galletita, ¿no? Porque nos hemos quedado sin congreso este año, pero confío que el año que viene pues podamos reunirnos y vernos presencialmente, ¿no? Así que muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Hasta el próximo año. Próximo año. Gracias a todos. Hasta el próximo año Adiós. Muchas físico. gracias, Hasta el próximo Alberto. año. Gracias. Muchas gracias Estupendo. por la Sí, sí, un organización. vino nos tenemos que tomar. Adiós. Un vino, eso Sí. es, un vino. Sí, sí, sí. Varios. O varios, sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, familia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy buena organización, ¿eh? Da gusto. Como siempre, he aprendido mucho de todos vosotros. Gracias, Hasta Francisco. luego. Hernán, que Adiós. no te había visto. Buenos días.